Bienvenidos a nuestra segunda cápsula de contenidos. Y ahora que ya hemos revisado las formas que tiene de intervenir el Estado, cómo y cuándo lo hace, tomaremos una de esas formas de intervención, las que en el fondo se transforman en políticas públicas posteriormente, y nos basaremos sobre esa línea para poder introducir ciertos conceptos y tener un lenguaje común respecto a lo que entenderemos por una política, por un programa y por un proyecto. Por eso partamos desde lo más amplio y conversemos sobre qué es lo que se entiende por política pública. En su definición más concreta, una política pública es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para poder solucionar algunos problemas que en un determinado momento del tiempo es importante y prioritario tanto para el gobierno como para sus ciudadanos. De esta definición es importante entender que las políticas responden a ciertos momentos temporales, por lo tanto son flexibles y también responden a las prioridades que tenga un gobierno determinado. Distintos gobiernos pueden no dar continuidad o implementar distintas políticas dependiendo de la visión que tengan de los problemas que son prioritarios en dicho momento y las formas de abordarlos. Independiente de ello, la política pública sí de todas formas requiere que tenga ciertos elementos para poder considerarse como tal, y ya que es un proceso el cual se desarrolla por etapas y tiene ciertas dinámicas, ciertos actores, ciertas restricciones que le van dando forma en el tiempo. Primero, tiene que ver con que haya una estructuración de un problema público y este problema se ha ingresado a la agenda gubernamental. En el minuto que el gobierno o la ciudadanía pone sobre la agenda un problema que requiere y merece la atención, se hace el ingreso de esto a la discusión de la agenda gubernamental, para lo cual se empiezan a buscar una serie de alternativas que permitan solucionar dicho problema. Una vez que esas alternativas de solución se han barajado, viene la etapa de toma de decisión y del diseño de la alternativa seleccionada para poder abordar ese problema. Una vez que se ha tomado esa decisión y se ha diseñado, dicha política debe ser implementada. Ya discutiremos más adelante cuáles son las formas de hacerlo y de implementar esta política, pero toda buena política pública debiese concluir con una evaluación de la misma, cerrando el ciclo para poder contextualizar si es que los cambios que se introdujeron dieron respuesta al problema que la originó en un comienzo. Por lo tanto, este proceso de etapas en el cual se describe y se aborda un problema público buscando su solución es lo que denominamos como política pública. Y dentro de las políticas públicas, una de las ramas que nos interesa tiene que ver con lo que se entiende por política social. Hay distintos tipos de políticas públicas, como pueden ser políticas monetarias, políticas de fomento productivo, políticas, etcétera, pero lo que nos convoca y la mayor parte de los programas sociales a los que se dedican gran parte de los ministerios tiene que ver con la política social. Y este concepto comienza en la década de los años 20 y está generalmente asociado a que una de las funciones y objetivos principales del Estado se relaciona con cautelar la calidad de vida de las personas que viven en su territorio. Por lo tanto, se ha ocupado este concepto de política social para agrupar todas aquellas políticas que apunten al objetivo macro del bienestar común o de entregar algún tipo de justicia social dentro de la sociedad. En particular, en nuestro país se ha entendido clásicamente como política social todas las políticas públicas que estén destinadas a educación, a salud, a vivienda, seguridad social, pensiones y programas de superación de pobreza, etc. En el fondo, que son como los pilares básicos del mantenimiento de la paz social y que buscan un intento de mejorar la equidad dentro de la sociedad. Cuando hagamos una definición más práctica de lo que vamos a entender política social y cuando revisemos cómo es las definiciones que hacen el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos, se han ido incorporando cada vez más elementos y cada vez más áreas de la vida a lo que entendemos por política social, como puede ser el desarrollo de la cultura, el deporte, etc.
Bueno, ya que sabemos lo que entenderemos por una política pública y una política social, la pregunta es ¿en qué se traduce o qué forma tiene esta política pública? ¿Cómo se implementa en concreto? Y la respuesta tiene que ver con una unidad de organización de actividades de menor escala, pero que apuntan y cumplen ciclos similares a los de las políticas públicas. Y con esto nos referimos a el concepto de programa público. La definición utilizada por la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con que un programa público se va a entender como todo conjunto integrado y articulado de acciones, de prestaciones o beneficios que estén destinados a lograr un objetivo específico dentro de una población objetivo, con el objetivo o de modo de poder resolver un problema o atender alguna necesidad que afecte a esa población. Por lo tanto, cualquier conjunto de actividades que estén determinadas en el tiempo, sujetas a un presupuesto y, y determinadas temporalmente, que apunten a la consecución de un objetivo o de atender alguna necesidad que afecta a un grupo en particular, es lo que vamos a entender por programa público. Esta unidad o este elemento, lo que entendemos por programa público, es a lo que dedicaremos los talleres 2 y 3 para analizar su diseño, qué elementos tiene, cuáles son las lógicas que juegan dentro de la formulación de un programa público, pero es importante poder mencionar que todo programa público cuenta con una columna vertebral en el fondo de objetivos y de definiciones que son las que dan la estructura o el cuerpo a este programa. Ya veremos que hay distintas metodologías para abordar el diseño de programas públicos, pero todas responden a esta misma columna vertebral donde lo que hay detrás es que vamos a contar con insumos, es decir, ciertos recursos financieros, dinero, recursos humanos, para ponerlos al servicio del desarrollo de ciertas actividades que apunten a la entrega de algún bien o servicio en el cual esperamos que con dicha entrega de ese bien y servicio se generen ciertos cambios en la población que queremos atender. Y estos cambios pueden ser tanto de mediano como de largo plazo. Entendiendo esta definición de programa público, es interesante también revisar cuál es el concepto que hay detrás de un proyecto, y en este contexto que vamos a entender como proyecto. Un proyecto es básicamente una empresa, un emprendimiento o una iniciativa, un conjunto de actividades, tal como definimos desde el programa público, las cuales están interrelacionadas y coordinadas en pos de alcanzar un objetivo dentro de un límite presupuestario y temporal. Esta es la definición más amplia de proyecto, y también podemos encontrar definiciones más específicas que tienen que ver con lo que es un proyecto productivo, donde tomando la definición que acabamos de dar, la diferencia es que el objetivo que buscan tiene que ver con generar rentabilidades económicas o ganar dinero, y los mayores promotores de este tipo de proyectos tienen que ver con individuos, personas naturales o empresas que buscan tener beneficios económicos. Pero asimismo, también podemos considerar que si este proyecto, es decir, este conjunto de actividades planificadas en pos de un objetivo dentro de un límite de presupuesto y tiempo, buscan mejorar o mejorar la calidad de vida o solucionar algún problema de alguna población en particular, es lo que podemos denominar como proyecto social. Es decir, responde a la misma lógica, pero su motivación es diferente. Y busca, como decía, un cambio en la calidad de vida de esta población, lo cual no necesariamente siempre es expresado a través de dinero o de rentabilidad o ganancia económica como en los proyectos productivos. Los principales promotores y realizadores de este tipo de proyectos son organismos estatales, instituciones públicas, ONGs o incluso organismos multilaterales e internacionales. Incluso empresas a través de sus políticas de RC, de responsabilidad social empresarial, también desarrollan ciertos proyectos sociales, ya que no buscan la rentabilidad económica, sino generar mejorar en la calidad de vida de la población. Bueno, ahora que ya entendemos un poco sobre las diferencias y hemos hecho ciertas definiciones sobre lo que es una política, lo que es un programa y lo que es un proyecto, es súper importante no perder de vista
cómo se relacionan y cómo están alineados estratégicamente todos estos mecanismos. Por un lado, tenemos que un programa o un conjunto de programas pueden alinearse dentro de una institución, la cual es la encargada de implementarlos. Esta institución, que puede ser un servicio público, puede ser un ministerio, persigue ciertos objetivos, los cuales ellos declaran en distintos instrumentos que se ocupan en nuestro país, donde se definen misión, visión, objetivos, indicadores de desempeño a monitorear, pero que en el fondo lo que hacen es reflejar cómo a través de sus programas ellos están buscando un objetivo puntual. Esta institución responde a su vez a misiones y visiones estratégicas de ministerios o de otras instituciones de carácter superior, las cuales en el fondo cada vez están anidando desde el programa, desde el proyecto, hasta la política, esta serie de objetivos. Como les decía, están también las políticas nacionales, los planes de gobierno o las políticas públicas que fueron definidas por un gobierno en particular, las cuales debiesen ser el paraguas general que abarca el desarrollo de todas estas capacidades. Si es que vemos en retrospectiva, por un lado tenemos políticas públicas, políticas nacionales o planes de gobierno, sobre los cuales se dictan cuáles van a ser los próximos pasos del desarrollo de las políticas y los programas, a los cuales los ministerios se acogen y en el fondo ellos definen su quehacer, su misión y su visión, sus definiciones estratégicas respecto a lo que dicen dichas políticas, y así los servicios públicos que pertenecen a esos ministerios desarrollan programas y proyectos que apunten a la consecución de dichos objetivos. Para explicar esto de una forma un poco más clara, podemos ver un caso en particular y tratar de aplicar estos conceptos a la realidad del ministerio. Si es que partimos desde la unidad más básica, como puede ser, por ejemplo, el proyecto PAR, el proyecto, como su nombre lo dice, el PAR corresponde a un proyecto, es decir, una serie de actividades que buscan un objetivo específico, sujeta a tiempo y recursos para su ejecución, en un tiempo y con recursos determinados. La ejecución de estos proyectos apuntan a la consecución de ciertas metas o de ciertos resultados, los cuales se engloban en un programa público. Un programa público que puede ser en este caso el programa Explora. Este programa Explora define ciertos objetivos que intenta buscar a través de la implementación de los PAR, pero así como el programa Explora, pasamos del proyecto al programa, este programa está dentro o inserto en la división de ciencia, donde se definen ciertos objetivos, que es lo que conocen la mayoría de ustedes a través de la teoría del cambio, donde se definen ciertas formas o cambios que se esperan lograr a través de la implementación del programa y del proyecto. Pero la división también responde, a su vez, a las misiones que ha definido el ministerio. En este caso, la misión actual del ministerio tiene que ver con asesorar y colaborar con el presidente en el diseño y formulación de políticas, de programas y de evaluación de los planes que están destinados a fomentar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientándolo al desarrollo sostenible del país. Esa misión es la cual se alinea y se encaja los objetivos de la división, y así que tienen que estar definidos en la teoría de cambio, y así como esos son la guía de lo que está pasando con las definiciones que toma el programa Explora y que debiesen impactar en las acciones y en el programa que hace el proyecto PAR. Como pueden ver, la idea de este gráfico es ilustrar que las acciones que se hacen en los distintos niveles responden a una misma lógica y de un problema que ha sido definido, el cual se quiere abordar de distintos instrumentos. Muchas gracias por tu atención y tu participación, y ya en la próxima cápsula podremos profundizar un poco más en cómo se implementa las políticas, los programas y en la realidad de cómo opera esta